Buenas noches y bienvenidos a On the Record, el programa de entrevistas en profundidad de i24 News. Ahora, oficialmente Israel y Líbano están en un estado de alto el fuego, pero ese acuerdo es entre Israel y el gobierno de Líbano, no con Hezbollah, que continúa lanzando drones y cohetes contra las comunidades de la frontera norte de Israel y las tropas de las fuerzas de defensa de Israel posicionadas en una zona de seguridad de 10 kilómetros de profundidad en el sur de Líbano. Ahora, todo esto está ocurriendo mientras funcionarios israelíes y libaneses se preparan para reunirse mañana en Washington, D.C. por tercera vez bajo la mediación del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Entonces, ¿qué impacto tiene la lucha en curso en las conversaciones diplomáticas entre Israel y Líbano? ¿Y puede el gobierno libanés soportar la creciente presión interna provocada por Hezbollah y realmente desarmarlo? Entonces, para entender mejor la situación volátil a lo largo de la frontera norte de Israel, me acompaña Sarit Zehavi. Zehavi es teniente coronel en la Reserva y fundador y presidente del Centro de Investigación y Educación ALMA, especializado en desafíos de seguridad a lo largo de la frontera con Líbano. Ella sirvió durante 15 años en el Cuerpo de Inteligencia de las Fuerzas de Defensa de Israel, inicialmente en investigación y análisis, y más tarde con el Comando Norte. Sarit, muchas gracias por acompañarme esta noche. Gracias por invitarme. Así que empecemos. Si pudieras, por favor, ponernos en contexto y describirnos la situación actual a lo largo de la frontera norte de Israel, con Líbano en ambos lados, en el norte de Israel y en el sur de Líbano. Bien, entonces las fuerzas de defensa de Israel están posicionadas o tratando de establecer control a lo largo de lo que llamamos nuevamente la línea amarilla. No hay una línea, pero está a una distancia que a veces es de 1 kilómetro, a veces de 12 kilómetros de la frontera, creando nuevamente una zona de seguridad. Y hay unas 50 localidades musulmanas chiitas que ahora están siendo destruidas por las fuerzas de defensa de Israel debido a la presencia de Hezbollah dentro de esas ciudades y debajo de ellas. Significa que hay interacción diaria, combates, enfrentamientos entre las partes, mientras que la principal amenaza de Hezbollah es el FPUS, que son pequeños drones que a veces se lanzan desde una distancia lejana, ni siquiera dentro de la línea amarilla, y es difícil rastrearlos y por eso es difícil interceptarlos. Son muy pequeños, solo pueden llevar una pequeña cantidad de explosivos. Y atacan a los soldados ya sea en Líbano o también en Israel, cerca de la frontera. Así que las intercepciones están causando alertas. Y de esa manera tenemos sirenas todos los días en diferentes comunidades del norte. Y a veces, como el viernes pasado, Hezbollah lanzó deliberadamente cohetes hacia las comunidades israelíes. Fue en Aria y en Kriyot solo el viernes. Así que es como volver a la normalidad, pero en realidad los sonidos de la guerra son constantes donde vivimos. Entonces, ¿estás identificando un cambio en las tácticas por parte de Hezbollah en comparación con la ronda anterior de combates durante 2024? Sí, es completamente diferente porque en 2024 cada andanada de Hezbollah de cohetes eran alrededor de 20 o 30 cohetes, a veces incluso más. Esto no pasó en la campaña actual y definitivamente no está pasando en el supuesto alto al fuego. Estoy de acuerdo con lo que dijiste. No hay alto al fuego. En realidad, hay alto al fuego para Tel Aviv y hay alto al fuego para Beirut. Y la primera excepción fue la semana pasada con el asesinato del comandante de las brigadas Radwan. Pero lejos de ser suficiente para detener realmente el proceso de recuperación de Hezbollah, la principal actividad de las fuerzas de defensa de Israel está enfocada en el sur. Y la principal actividad de Hezbollah está enfocada en el norte de Israel. Así que hablaste sobre los esfuerzos de rehabilitación de Hezbollah. ¿Cómo están consiguiendo sus armas? Esta es la segunda vez de combates intensos, aunque ahora es un poco más limitado que lo que fue en marzo y a principios de abril. Pero todavía tienen cohetes que han lanzado, todavía tienen drones, todavía tienen estos drones FPV. ¿Todo esto lo fabrican ellos mismos o los están introduciendo de contrabando en Líbano? Hasta donde sabemos sobre los FPVs, probablemente son importados, pero también podrían desarrollar la capacidad de ensamblarlos en Líbano. Otros podrían ser ensamblados. Sabemos de pequeños talleres de manufactura para crear vehículos aéreos no tripulados. Cohetes es fácil, así que sí, y estos están siendo producidos ya sea en Beirut o en Dibka.
En cuanto a los importados, la industria del contrabando desde Siria sigue en marcha, aunque el gobierno sirio está incautando parte de ello. Pero hay contrabandistas en el terreno que lo hacen por dinero, y ten en cuenta que la frontera entre Siria y Líbano no está amurallada ni cercada, y todo depende del terreno. Si un camión puede cruzar las colinas y los valles, entonces si hay un camino, hay una posibilidad. Aparte de eso, probablemente la ruta marítima también está activa. La pregunta es sobre el aeropuerto Hariri, ya que no hay vuelos iraníes aterrizando ahí regularmente como antes, solo diplomáticos, y tal vez ellos también traen algunos. Para los FPVs, ten en cuenta que solo necesitas un camión para traer cientos de ellos porque son muy, muy pequeños. Mira, Said, lo que estás describiendo es realmente impresionante. Quiero decir, este es el segundo alto al fuego en Líbano después de, como mencioné, la intensa guerra en 2024. En ese entonces, Israel al final dijo que había degradado significativamente las capacidades de Hezbollah. El 80% de su arsenal de cohetes fue destruido, la mayoría en un solo día durante una sola operación, Flechas del Norte. ¿Cómo explicas este desempeño que pudieron llevar a cabo? Aún así, tal vez no 30 cohetes por andanada, pero hubo días en que lanzaron docenas de cohetes a las comunidades de la frontera norte. Entonces, ¿te sorprendió que aún así pudieran actuar de la manera en que lo hicieron? Y de nuevo, ¿cómo explicas eso? Mira, todo es cuestión de matemáticas. Si ves los números, antes, en 2023, Hezbollah tenía 75,000 cohetes. Solo estoy hablando de los cohetes ahora, ¿de acuerdo? No estoy incluyendo morteros, ni drones o vehículos aéreos no tripulados. Para alcanzar distintos puntos de Israel, y algunos de ellos eran misiles guiados de precisión, 75,000, una degradación de aproximadamente el 80%. Eso nos lleva a alrededor de 20,000, y atacamos en Líbano entre las dos campañas aproximadamente 2 veces al día contra Hezbollah. About twice a day against Hezbollah En todo el Líbano, pero principalmente en el sur. Así que tal vez lo degradamos. in the south. So maybe we degraded more when we, Entramos a la campaña actual en febrero, a finales de febrero. Así que todavía tienen miles de cohetes, y esa es la situación que ves hoy. Sin embargo, Hezbollah no es capaz de lanzar una invasión como lo hizo Hamás contra las comunidades israelíes. Las fuerzas de defensa de Israel están ahí como barrera entre los civiles israelíes y Hezbollah. Claramente hay muchas dificultades para Hezbollah y sin embargo la guerra no ha terminado. Y aunque nuestra vida no ha vuelto a la normalidad, debemos poner las cosas en perspectiva. La situación hoy es mejor de lo que era antes de 2023 porque los veíamos todos los días en la frontera y ya no están ahí. Eso es realmente significativo. Ahora, tengo curiosidad por conocer tu opinión. ¿Quién está tomando las decisiones en Hezbollah en este momento? Quiero decir, ¿qué tan involucrados están Irán y la Guardia Revolucionaria en la toma de decisiones? ¿Hezbollah está actuando de manera independiente o están siguiendo las órdenes de Teherán? Para nada de forma independiente. Mientras la embajada iraní siga activa en Beirut, será muy fácil para los iraníes seguir involucrados en Hezbollah. De hecho, es una sede de la Guardia Revolucionaria iraní dentro de Beirut. Y hemos visto entre las dos campañas la participación directa de los iraníes en Hezbollah, en el proceso de reconstitución, en el proceso de toma de decisiones, etc. No diría que Naim Qassem es completamente un títere, pero definitivamente es mucho más débil que Hassan Nasrallah. No se le considera un socio. No se le evalúa de la misma manera que a Hassan Nasrallah y todos sienten lo mismo acerca de él. Sin embargo, sabes, no estoy segura de que este sea el caso dentro de unos años si él sobrevive los próximos años. Sí, o sea, obviamente nadie puede compararlo con Nasrallah, quien fue descrito no solo como el hombre más fuerte del Líbano, sino que algunos incluso lo llamaron el hombre más fuerte de Irán. Sí. Estoy de acuerdo. Y en Irán, debo decir que lo pasado... Parece que tienen una especie de problema con respecto a los líderes religiosos. Pero cuando ves a los comandantes, algunos sobrevivieron. La mayoría fue asesinada. La gran mayoría fue asesinada, pero pocos sobrevivieron. Y también aquellos que están entre lo militar y la política, que no son religiosos, como Wafik Safa o Mohammad Raed. Wafik Safa era el hombre en las sombras de Nasrallah para operaciones especiales. Renunció a su
sigue vivo y activo y Mohammad Raed es miembro del parlamento, pero uno muy influyente. Así que sí. Mira, Nasrallah dejó un vacío tan grande que creo que sería imposible llenarlo. Pero mira, la pregunta obvia ahora sería preguntar qué tan grande es la amenaza que representa Hezbollah para Israel si la guerra terminara ahora. Pero en una realidad posterior al 7 de octubre no puedo hacer esa pregunta porque sabemos que Hezbollah se va a tomar el tiempo para reconstruir sus capacidades, reagruparse, rearmarse, hacer lo que sea. Es como una pelota rebotando. No se trata de desescalar. Exactamente, eso es un hecho, así que no seamos obvios. Y me gustaría preguntarte, ¿qué tiene que pasar ahora para que Hezbollah no represente una amenaza para Israel en el futuro? Hezbollah debería ser lo suficientemente débil. Todavía no hemos llegado a ese punto. Y desafortunadamente, desde que detuvimos la gran mayoría de los ataques en Beirut y en Dibka, el proceso se detuvo y el gobierno libanés debería ser lo suficientemente fuerte y estar bajo suficiente presión de la comunidad internacional. La República Islámica en Irán debe caer, de lo contrario la situación no cambiará en Líbano. Y la comunidad internacional debe rastrear toda actividad financiera de Hezbollah a nivel mundial. Si todo eso sucede al mismo tiempo, tal vez, ni siquiera estoy segura, pero tal vez veamos un cambio profundo en lo que está pasando. Por ahora, la única que realmente está luchando contra Hezbollah es Israel. El gobierno libanés está haciendo todo para no confrontar a Hezbollah y todo lo que has visto hasta ahora por parte del gobierno libanés han sido declaraciones muy positivas. Pero las declaraciones no son suficientes. Así que perdón, eso me lleva perfectamente a mi siguiente pregunta. Una de esas declaraciones fue en febrero, solo un mes antes de la guerra. El primer ministro libanés, Nawaf Salam, anunció, cito, las Fuerzas Armadas libanesas tienen el control operativo total sobre el sur del país. Ahora, claramente él estaba equivocado. Algunos podrían decir que estaba mintiendo, pero ¿pueden las Fuerzas Armadas libanesas desplegarse en el sur, recuperar su soberanía y desarmar a Hezbollah? ¿Hay algún escenario en el que eso sea posible? Las probabilidades son bajas. Y creo que todo el principio o la idea de desarmar a Hezbollah debería empezar desde el sur estaba equivocada. Porque el gobierno libanés no ha tenido soberanía en el sur en los últimos 20 años. Es Hezbollah. Tierra. Si realmente quieres comenzar un proceso para hacer de Líbano un estado soberano, deberías empezar por Beirut. Debes asegurarte de que no haya Hezbollah en Beirut. Debes asegurarte de que la administración no esté infiltrada por Hezbollah. ¿Cómo logras eso? Necesitas mucho valor y necesitas arriesgarte. Y como he dicho, necesitas ser más fuerte. Así que muchas cosas deben suceder al mismo tiempo. En cuanto al ejército libanés, sabemos quiénes son los comandantes que están colaborando con Hezbollah y todavía siguen en sus cargos. La jefa del ejército está diciendo muy claramente que se negó a entrar en confrontación con Hezbollah. Esto significa que siempre habrá concesiones. Y Hezbollah se aprovechó de eso en el último año más o menos. Y lo que hizo fue que hubo una colaboración y coordinación entre estos oficiales y Hezbollah. Y de esa manera ocultaron la presencia militar de Hezbollah al sur del río Litani. Definitivamente todo lo que ocurría fuera del río Litani tenía vía libre. Cualquier pequeña indicación de desarme en realidad fue coordinada con Hezbollah para aparentar que algo realmente estaba sucediendo. Pero vimos que aproximadamente la mitad de los lanzamientos hacia Israel en las primeras semanas de la campaña actual provinieron del sur del Litani. Vimos que las brigadas Radwan cruzaron el río Litani fácilmente. Nadie los detuvo al principio de la campaña y operaron con éxito contra nosotros para lanzar esos drones y cohetes hasta ahora. Así que el ejército libanés simplemente no estaba ahí, simplemente no hizo nada. Y mientras no estén dispuestos a enfrentarse a Hezbollah y asumir el riesgo de una guerra civil, no veo cómo hay una posibilidad de que algo terrible cambie. Entonces, básicamente lo que estás describiendo, la infiltración profunda en las instituciones estatales, en el ejército, estás describiendo un estado dentro del estado. Sí. Entonces, el presidente Aoun, Joseph Aoun, del Líbano, es lo suficientemente valiente. Dijiste que se necesita el valor del liderazgo libanés. ¿Tiene ese valor para llevar a cabo esos pasos que dices que deben suceder? Mira, aprendí como investigadora, especialmente desde el 7 de octubre, que no puedo meterme en la cabeza de ninguno de aquellos a quienes investigo, incluyendo a Joseph Aoun.
Pero cuando veo lo que está haciendo en lugar de lo que está diciendo, no veo ningún acto, ninguna acción. Te voy a dar un ejemplo muy pequeño, ¿de acuerdo? La asesora de Joseph Aoun para la reconstrucción del Líbano después de la guerra, que fue nominada en, creo, 2025, su nombre es Ali Kami. Y fue ministro en representación de Hezbollah en el gobierno anterior, y antes de eso fue miembro del Parlamento en representación de Hezbollah. Y él es responsable de la reconstrucción del Líbano. Es el asesor del presidente para la reconstrucción del Líbano después de la guerra. Aquí hay un ejemplo. ¿Cómo es posible que este hombre siga en el cargo? ¿Cómo es posible? Joseph Aoun lo está abrazando e incorporando, sabiendo y entendiendo deliberadamente que le da poder a Hezbollah en lugar de debilitarlo. Entonces, básicamente estás diciendo que no solo hay que desmantelar el ala militar de Hezbollah, sino también su ala política. ¿No pueden tener ninguna presencia en la vida pública libanesa? Más que la victoria política, está bien. La victoria política la dejaré de lado por un momento. Más que la victoria política, toda la estructura del Estado dentro del Estado que mencionaste. Esto significa escuelas, Boy Scouts, gasolineras, bancos, supermercados, farmacias, cualquier cosa que puedas imaginar, actividad financiera, servicios sociales, cualquier cosa que tú... Hezbollah está ahí para su base y hoy hay una oportunidad porque la base de Hezbollah está desplazada de esas áreas en las que estamos luchando. Sí, y como están desplazados, ¿quién los está cuidando? El gobierno de Líbano tiene la oportunidad de asegurarse de que el único que está cuidando a estas personas desplazadas sea el gobierno de Líbano y no Hezbollah. Pero el encargado es de Hezbollah, así que básicamente eso no va a pasar. Sí, mira, funcionarios tanto en Israel como en Estados Unidos están diciendo que no habrá retiro de las fuerzas israelíes, que es una de las principales demandas de Hezbollah, hasta que Hezbollah sea desarmado. Ahora, eso podría tomar años, como lo estás describiendo, y mientras tanto Hezbollah va a seguir atacando a las fuerzas israelíes en el sur del Líbano y tal vez también en el norte de Israel. Entonces, ¿cómo funcionan estas dos trayectorias de la mano? Negociaciones diplomáticas, de las que mañana veremos una nueva ronda, y esta fricción constante que no tiene fin a la vista, porque solo terminará cuando Hezbollah sea desarmado. Primero, lo que aprendimos en los últimos años es que pueden suceder cosas fantásticas en Medio Oriente que ni siquiera imaginábamos. Pero, por supuesto, aquí hay un techo de cristal. Y, por supuesto, que firmar un acuerdo de paz con Líbano, ignorando al elefante en la habitación, que es Hezbollah, e imaginando que logramos la paz. Sin realmente resolver este problema y permitiendo que continúe la situación de un Estado dentro del Estado, no se resolverá nada y definitivamente no nos traerá seguridad y, de hecho, le entregará Líbano a Hezbollah. Y por eso realmente espero que no nos veamos obligados a retirarnos del Líbano porque, ya sabes, acuerdos y política y, ya sabes, esas bonitas convenciones con corbatas es muy bonito. Pero en el terreno la gente necesita seguridad. En el terreno teníamos miedo por nuestras vidas. En el terreno Hamás copió y pegó el plan de Hezbollah para una invasión, tomando rehenes para usarlos como escudos humanos y masacrando a israelíes. Fue publicado por Hezbollah años antes del 7 de octubre. Así que Hamás copió el plan de Hezbollah. Hamás copió el plan de Hezbollah. El plan de Hezbollah fue publicado. Yo lo muestro en mi centro a cada reportero que entra. Sí. Paso a paso, exactamente lo que Hamás hizo, Hezbollah planeaba hacerlo en Galilea. Y la gente de Galilea se siente afortunada de que no nos haya pasado a nosotros. Y por eso ya no hay opción de volver a ver a Hezbollah en nuestra frontera. Como antes, yo estaba ahí todos los días. Solíamos verlos, estaban completamente preparados. Ya habían desplegado todas sus armas, todo lo que necesitaban para la invasión en todo el sur del Líbano, en todas las áreas junto a la frontera, donde nadie hizo nada, ni las Fuerzas Armadas libanesas, ni la FINUL. Y por eso no vamos a permitir que eso vuelva a suceder. Como he dicho, el gobierno libanés no está haciendo nada para demostrarnos que realmente va en serio hoy, que algo realmente cambió. Sabes, han pasado 20 años desde la resolución anterior que estableció esta idea de desarmar a Hezbollah en el sur del Líbano y nada está cambiando, solo declaraciones. Así que nada cambió porque hasta ahora Hezbollah o el Líbano estaban bajo el auspicio de Irán. Ahora eso parece haber cambiado con Estados Unidos.
tomando un papel más central. ¿Ves un impacto de ese papel estadounidense? ¿Y crees o ves que el estadounidense no tiene No tiene influencia política sobre Hezbollah. Tal vez militar, tal vez económicamente sí. De nuevo, si todo el mundo prohibiera cualquier actividad financiera de Hezbollah, sería de mucha ayuda. Pero políticamente Estados Unidos no tiene ningún impacto. Y por eso, mientras la República Islámica siga existiendo, ellos son los jefes de Hezbollah. Y no están disuadidos. Disuasión no es una palabra que puedas atribuir a quienes tienen una ideología radical y quieren matarnos y expandirla por todo el mundo. Bueno, esta es la razón de su existencia. Bien, entonces, si realmente quieres crear un cambio, necesitas asegurarte de que alguien esté haciendo algo a fondo y no solo, ya sabes, declaraciones. Como he dicho, eso no está funcionando. No me creo esas declaraciones. Yo estuve ahí. Vi después de 2006. ¿Sabes cuántas declaraciones hubo antes de 2006? ¿Sabes que hay una resolución 1559 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de 2004 que decía que todas las milicias en Líbano debían ser desarmadas? La idea era desarmar a Hezbollah. ¿Por qué? Por el asesinato del primer ministro Hariri. No tenía nada que ver con Israel. Todo tenía que ver con la situación interna de Líbano y no sucedió. Así que estamos viendo una influencia estadounidense limitada en Líbano. Van Gogh es mejor. Bueno, los dos siguen siendo lo mismo, desafortunadamente. ¿Ves una toma de decisiones independiente en Israel? ¿O cuánto impacto tiene el creer? Y como vimos en la realidad, que una vez que los iraníes exigieron que el alto al fuego en el frente iraní estuviera conectado con el alto al fuego con Líbano, sucedió. Pero al mismo tiempo todavía estamos en Líbano, así que ya sabes, la realidad es compleja. Sorprendente. Y todavía estamos atacando, pero ellos también siguen atacando, así que no sé quién empezó eso. Pero el punto es que, como he dicho, no estamos haciendo lo suficiente. Quería ver más. No quiero que los dos altos al fuego estén conectados. Y entiendo por qué están conectados. De hecho, en esto me equivoqué. Pensé que la presión sobre Irán sería lo suficientemente grande como para que, ya sabes, renunciaran a esta demanda y se enfocaran en otras demandas, pero lo que pasó fue lo contrario. Antes de pasar al último segmento, solo una respuesta rápida, sí o no. ¿Qué tan creíble es la amenaza de Hezbollah de llevar a cabo una guerra civil en Líbano si el gobierno libanés avanza con el desarme? ¿Lo harán o no? Sí. Creo que sí lo harán, porque desde su punto de vista están luchando por sus vidas. Muy bien, muy decepcionante, pero esa es la realidad. Esta es una sección de preguntas rápidas del programa. Te voy a mostrar 3 imágenes y me dices brevemente lo primero que se te venga a la mente. Así que este es un ex líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah. Muerto. En efecto. Sí, hablamos de él antes, sobre lo influyente que fue. Pasemos a la siguiente imagen. El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz. Quiero darle un cumplido, aunque normalmente no le doy cumplidos a los políticos israelíes. Y en los últimos 2 meses hubo mucha confusión sobre cuál es la misión de las fuerzas de defensa de Israel, qué estamos haciendo exactamente ahí. Y él fue muy claro. Él dijo muy claramente lo que queremos hacer, el hecho de que queremos crear una zona de amortiguamiento, exactamente dónde, qué es esta línea amarilla. Lo fue y estoy muy feliz de que lo haya hecho. De hecho, está recibiendo muchas críticas por sus declaraciones que dicen que son incendiarias, que carecen de sustancia real. Así que, de nuevo, mi cumplido es solo respecto a los últimos 2 meses en torno a Hezbollah. No vine aquí a dar cumplidos en general. Bueno, está bien, aceptará lo que le den. Y la última foto, este es el presidente libanés Joseph Aoun. Mentiroso. No confío en él. ¿Quién era él antes de este puesto? Era un comandante del ejército. Eso no desarmó a Hezbollah durante 20 años. Ahora, su sucesor, Waldo Faikal, dice que no quiere enviar a su ejército a desarmar a Hezbollah, porque muchos de ellos son familiares de los operativos de Hezbollah. Esos son sus soldados. Entonces, ¿hay alguna esperanza de que las Fuerzas Armadas libanesas, con asistencia de Estados Unidos y nuevas capacidades, puedan llevar a cabo la tarea de desarmar a Hezbollah? Si
Si lo único que se hará será dar dinero a las Fuerzas Armadas libanesas, no es suficiente, no es suficiente y no va a resolver el problema. Pero si la República Islámica de Irán cae, en todo el mundo Hezbollah tendrá dificultades con su actividad financiera e Israel podrá seguir atacando las rutas de contrabando de Hezbollah y las instalaciones de fabricación de Hezbollah. Tal vez, de nuevo, soy muy cautelosa. Pero creo que deberíamos intentar hacer algo integral en lugar de enfocarnos en dar dinero a las Fuerzas Armadas libanesas esperando que eso sea suficiente. No va a ser suficiente. Así que es cuestión no solo de encontrar la manera, sino de tener la voluntad de hacerlo. Sí, por supuesto, de hacerlo. Así que vamos a tener que dejarlo ahí, pero muchas gracias, Sarit Zehavi, por tu tiempo. Sintonízanos de nuevo la próxima semana aquí en On The Record. Puedes encontrar el episodio de hoy y todos los programas anteriores en YouTube y Spotify. Gracias por vernos.